Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Cristiana El Almendro. Palabra y verdad. But God saved my house. Why are all of my neighbors? Why are they? And then in the middle of two burnt down blocks, there's one house standing. En medio de los devastadores incendios que azotaron Pacific Palisades en Los Ángeles, una casa permaneció milagrosamente intacta mientras el fuego consumía todo a su alrededor. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fabián Mejía, bienvenidos a este espacio llamado Palabra y Verdad, en donde la verdad está en la palabra. Bueno, ¿cómo les parece esto que sucedió allí en California, no? Hay cosas bonitas, ¿no? En medio de situaciones como esta, y claro que sí, yo creo en los milagros, yo creo que Dios guardó lo que sucedió allí con este creyente. Pero también me hago muchas preguntas, ¿no? Me hago preguntas que posiblemente otros creyentes también se harían esas mismas preguntas, ¿no? Y es que yo le voy a hablar en este video de algo que en realidad muy pocas personas he visto que han subido a las redes sociales, y es una preocupación que no muchos pastores tienen en cuenta. Y es el tema de, bueno, si se quemó la casa del hermano y se quemó la otra casa del hermano y se quemó mi casa, ¿Dios me ama menos que aquel hermano al cual no se le quemó la casa? Entonces, esto es algo que usted debe tener en cuenta. O sea, no todos en California son pecadores terriblemente malvados, sino que había mucho latino, mucha persona que emigró a ese lugar en busca de nuevas oportunidades. Y habían muchas iglesias, en muchos videos que yo vi, en donde estaban tratando de ayudar pues a los feligreses y a aquellas personas que pues perdieron todo. Entonces no podemos, por unos o un grupo reducido, no podemos decir que pues todo California pues era el epicentro del infierno ni nada de ese tipo de cosas. Podemos decir que habían personas que viven una vida de libertinaje pues en lugares como esos, pero también hay personas que son piadosas. Entonces, ¿qué sucede con aquella persona a la cual se le quemó la casa, pero ve que la casa del hermano o del pastor, porque como lo digo, algunos relacionan a este señor con un pastorado, dice que es un pastor de una iglesia, o simplemente pues es un creyente, o sea, en realidad es un creyente, ¿cierto? No sabemos qué tipo de doctrina tiene, no sabemos a qué iglesia pertenece, qué denominación. Lo interesante es que es creyente, ¿cierto? Y que el Señor dice que oró y que Dios guardó, ¿sí? Y usted mira que todo alrededor se quemó, pero la casita está ahí en pie. Pero hubo muchos vecinos que también eran creyentes. ¿Por qué la casa de ellos se quemó y por qué la casa del Señor está en pie? Entonces yo tengo un texto aquí en Lucas capítulo 13, dice, en versículo 1, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que los demás galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, aquí está poniendo el Señor Jesús un ejemplo de, pues, obviamente una pilatuna, valga la redundancia, del señor Pilato, ¿sí? En donde, pues, él hizo un mal muy grande con los galileos, y también otro ejemplo que es de que habían 18 personas y les cayó una torre encima. Entonces, él está diciendo, ¿piensan que estas personas recibieron el mal por alguna situación que tenía que ver con pecado, porque habían hecho algún mal? Y él les dice, no. Pero si ustedes no se arrepienten, ellos y ustedes también van a perecer, los dos grupos. Entonces, hay otro ejemplo en la Biblia, en Juan capítulo 9, del versículo 2 al 3, dice lo siguiente, dice que había un ciego de nacimiento y el Señor Jesús le hacen esta pregunta, le dicen, ¿este es ciego de nacimiento por culpa de quién? ¿Por él o por sus padres? ¿Por el pecado de él o por sus padres? Él dice, no, simplemente que es así para que la gloria de Dios se manifieste, y le da la vista al ciego. Entonces, en la Biblia encontramos casos en donde Dios beneficia a algunas personas y algunas personas están inconformes porque piensan que el producto del pecado siempre va a ser la maldición, siempre va a ser que de pronto se le queme en este caso la casa, o que vengan enfermedades, que vengan situaciones, y pues obviamente esto va a generar una inconformidad en el creyente. ¿Y esto por qué sucede? Por el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque si a usted, por ejemplo, le ponen ejemplos como el que le voy a mostrar a continuación, un predicador de Estados Unidos lanzó una peculiar campaña de donación de recaudación de fondos en la que le pide a sus fieles que donen $54 millones para comprarse un lujoso jet privado. Gracias, me gusta el dinero. ¿Qué lo inspiró a construir un segundo crustáceo cascarudo justo al lado del original? ¿El dinero?
en donde todo es plata, en donde todo es dinero y en donde si usted siembra, diezma, hace las primicias, porque ahorita estamos en el mes de las primicias, sí, señor, no se ha acabado el mes de las primicias, entonces usted va a ser bendecido de ahí en adelante y lo tienen de agüero, ¿no? Entonces, en donde si usted diezma, Dios está obligado en guardar su vida. Yo creo que había muchas personas allí que diezmaban y ofrendaban, ¿no? O que tenían servicio en las iglesias. Pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que Dios ama menos a esos creyentes que a aquel hombre al que no se le quemó la casa? No. Sencillamente que Dios permite este tipo de cosas por dos cosas. Sencillamente para mostrarles a ellos que deben arrepentirse, como el primer grupo, ¿no? En donde está hablando aquellas personas que piensan que porque no les sucedió lo mismo que aquellas personas que fueron víctimas de Pilatos, pues entonces son justificadas delante de Dios. O aquellas personas a las cuales no les cayó la torre encima, pues definitivamente Dios les ama y Dios los guardó a ellos y no a aquellas personas porque posiblemente tenían pecado. O sencillamente como en el otro ejemplo, es porque Dios quiere manifestar su gracia y su misericordia. Pero en el primer ejemplo, que son los dos ejemplos que le estoy dando ahí, en el de Pilato y en la Torre de Sinoé, les está llamando al arrepentimiento. En el segundo ejemplo, simplemente es porque Dios lo ha decidido así para que a la postre Dios pueda hacer algo a través de su Hijo Jesucristo y las personas puedan llegar al arrepentimiento. Entonces, no es que Dios ame más a uno y menosprecia a otros, sino que sencillamente todo está en su beneplácito y a él le place hacer ese tipo de cosas y que haya sido salvo un creyente, que se haya salvado la casa, posiblemente le está queriendo decir algo a ese lugar, posiblemente los está llamando al arrepentimiento, ¿cierto? Posiblemente Dios miró con misericordia a este señor y apartó las llamas, posiblemente tuvo una fe que fue conducida por el Señor Jesús, la cual libró su casa del fuego. Pero mi querido hermano, hay muchas personas que se conflictúan con eso, porque obviamente hace la pregunta, o sea, yo amo al Señor, sirvo al Señor, diezmo, ofrendo, participo en las primicias, le hago caso al pastor en todo, pero mi casa se quemó. Y algunas personas que quizás vieran de pronto algunos defectos en aquel personaje al que se le salvó la casa, entonces posiblemente van a decir, no, pero, o sea que Dios lo salvó, o sea que es lícito portarme mal, como ese señor se porta. No lo sabemos. Vemos tantos ejemplos de buenos y de malos cristianos y para nosotros es un tema de conflicto el no recibir bendición aquí en esta tierra. Y el Señor Jesucristo lo decía de la siguiente manera, no hagas tesoros aquí en la tierra en donde pueden llegar a suceder este tipo de cosas. Céntrese en hacer tesoros en donde, en el cielo en donde nada se quema, en donde nada está corrompido. Ay, Fabián, pero tengo que trabajar, tengo que producir, tengo que tener casa, tengo que mantener bien a mi familia. Yo no le estoy diciendo lo contrario. Hay que trabajar, hay que esforzarse, pero mi querido hermano, hay que tener una mente clara, fría y concisa en estos temas. O sea, Dios te ama y Dios entregó lo más valioso para él. Si alguien ha perdido algo en la historia, es el Padre, entregando a su Hijo para la salvación del mundo. Entonces, Él ha perdido y ha entregado todo lo que dice la Escritura, que el mayor tesoro de Dios es el Hijo. Pero el mismo Hijo le está diciendo a usted, en el mundo usted va a hallar aflicción. ¿Qué parte no lo ha entendido usted? No lo ha entendido la gente. En el mundo usted va a encontrar aflicción, pero en el Evangelio de la Prosperidad le dicen que si usted tiene enfermedad es porque usted ha pecado o tiene maldiciones generacionales, cuando en la Escritura dice, para los que están en Cristo Jesús no hay condenación, no hay maldición. Pero no, este texto no hay que nombrarlo, simplemente es que él pecó o la generación, entonces obviamente pues está endemoniado. Entonces, esta persona merece este mal. Y no, mi querido hermano, no es así. Lo que pasa es que somos buenos juzgando y somos buenos suponiendo, pero no entendemos las cosas porque en realidad no nos compete entender todo, ¿cierto? Pero cuando usted mira esta situación que sucedió allí en ese lugar, es una situación para reflexionar, ¿no? Porque como lo he dicho en otros videos, obviamente Dios es soberano, Dios puede hacer y deshacer con su creación. Dios puede permitir este tipo de cosas, pero también puede ser que la estupidez humana haya ocasionado esto. De hecho, en la actualidad hay unos crímenes asociados a ese lugar, a todo ese lugar en específico en donde estaban las estrellas, por casos de un señor P. un señor que pues cometía varios tipos de delitos en ese lugar. Pero mi querido hermano, esto que le sucedió a este señor es una bendición, vuelvo le digo yo, no vaya a malinterpretar mis palabras, pero quiero hablarle al creyente que posiblemente perdió su casa. Quiero hablarle a la persona que no, de pronto no vive allá en California, pero quizás aquí en esta tierra, quizás usted que me ve ha experimentado pérdidas. Quiero hablarle a aquella persona a la cual el pastor le está diciendo que tiene una enfermedad por su pecado, pero no entiende cuál pecado cometió o por pecados de sus padres. Quiero decirle a aquella persona
que para los que están en Cristo Jesús no hay condenación, no hay maldición. ¿Qué opina usted de todo esto? ¿Opina lo mismo que cualquier creyente pensaría cuando la casa de él no se salvó? Yo quiero que por favor lo deje allí en el cajón de comentarios. ¿Qué opina usted de todo esto? La verdad, esto es un tema que la verdad me llena a mí de mucha alegría que la casa del hermano se haya salvado, pero también le invito yo a usted a que oremos por aquellas personas que la verdad han perdido todo, han perdido sus casas. Para muchas de las personas que están allí, esa casa que la lucharon durante muchísimos años, con mucho esfuerzo, es una gran pérdida. Hay personas que de verdad perdieron mucho allí, perdieron vidas. La última vez que yo supe era que habían más de 24 personas pues víctimas de esta situación gravemente. Entonces yo creo que las personas que de verdad padecieron allí fueron muchísimas. Le invito que por favor, si le gustó este video, le dé like, suscríbase, que con esto nos ayuda un montón. Bendiciones, shalom. Irnos al siguiente correo, iglesiacristianaelalmendro22@gmail.com o en el botón de comentarios de nuestros videos. Porque toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 a 17. Bienvenidos.